Lucía Pozo dijo que se debe reforzar el sistema judicial mientras las sentencias sigan teniendo el precio. La realidad no va a cambiar en nuestro país. Los temas de extinción de dominio deben tratarse porque las delincuentes de cuello blanco no pueden quedar en la impunidad, señaló. Tercera intervención, también integrante de la Comisión Ocasional, asambleísta Patricia Mendoza. Y a todos los ecuatorianos que nos siguen por los diferentes medios y vías de comunicación. Voy a empezar refiriéndome a lo sucedido el sábado anterior, 29 de junio, en la sesión de la Comisión Ocasional para tratar el proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular y referéndum del 21 de abril del 2024. Y me refiero a ello dejando claro que conjuntamente con mi bancada, la de la Revolución Ciudadana, presentamos en el mes de enero el proyecto de ley reformatoria que atiende las preguntas de la consulta popular y evita el desperdicio del dinero ecuatoriano. Este proyecto de ley ya contenía aumentos de pena en los mismos delitos que el presidente Noboa propuso en su consulta popular. Entonces, presidente Noboa, resulta bastante inverosímil y hasta grosero que hoy se venga a insinuar siquiera que la Revolución Ciudadana no quiere aumentar las penas. El proyecto de ley estuvo listo antes de que usted decidiera despilfarrar los 62 millones de dólares en una consulta innecesaria. Pero ya estamos, ya hubo la aprobación de esa consulta popular, se gastaron los 62 millones de dólares que de una forma disimulada o encubierta, lo que a usted realmente le interesaba consultar y que se aprobara era el trabajo por horas y el arbitraje internacional, preguntas en las que el pueblo ecuatoriano le dio un categórico y rotundo no. Ya entrando en materia en la comisión, mi voto fue en abstención por el respeto a la Constitución, a las leyes y el respeto a mis mandantes. Conjuntamente con mis compañeros comisionados, hemos trabajado en un proyecto de ley para primer y segundo informe, que debo reconocer fue bastante democrático, bastante técnico y responsable además. Dicho proyecto fue enviado con la convocatoria para la sesión del día sábado anterior. Dicho proyecto fue leído por casi 3 horas por parte del secretario de la comisión, pero con mucha sorpresa debo precisar que se votó por un texto que nadie, ni siquiera los que votaron a favor, tenían la certeza. ¿Y saben por qué? Porque jamás fue leído el contenido en detalle de la moción con las reformas que se plantearon distintas a las que se advierten en el informe que nos fue puesto en conocimiento en nuestros correos electrónicos. Los asambleístas de esta comisión ocasional lo saben y están conscientes de lo que hicieron. Razones, ellos sabrán explicarlas, pero para las coincidencias en Pascuales, todo se dio después que rodó en redes sociales el boletín que posteó en ese momento el presidente Noboa. Así no deben hacerse las cosas. Ustedes eran mayoría en la comisión, al menos se debió leer el informe por el que votaron, al menos por delicadeza y respeto a los ecuatorianos. Y sí, me abstuve porque el informe que se envió y que se leyó no fue el que se emocionó y que posteriormente se votó. Por escrito y verbalmente he sido bastante clara en la comisión que mi bancada y quien habla estamos dispuestos a cumplir el mandato del pueblo en las urnas, en incrementar las penas, siempre que respetemos el principio fundamental de la proporcionalidad, siempre que apliquemos las técnicas de dosimetría penal y siempre que cumplamos con los límites que estableció la Corte Constitucional en su dictamen. La verdad, compañeros, que resulta bastante incoherente, por decirlo menos, que en la comisión recibimos, tanto en el tratamiento para primer y para segundo debate, por alrededor de 40 invitados, entre ellos las principales autoridades de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de la Judicatura, de la Defensoría Pública, de la Defensoría del Pueblo, catedráticos y autoridades de varias universidades, abogados en libre ejercicio y expertos criminólogos. Y si fuera poco, estuvimos la Comisión General de la propia Corte Constitucional, quienes nos dieron lecciones de dosimetría penal
y del principio de proporcionalidad de las penas. Y todos los comisionados constataron esto. Y hoy me resulta sorprendente que no se consideren estos aportes, que no se consideren las observaciones hechas al respecto, y que lo que se pretenda aprobar en este pleno y entregarle al país sea una copia-pega de las penas que envió el Ejecutivo en sus proyectos de ley, y que a criterio de todos los invitados se trataría de puro populismo. Señor presidente, solicito que por secretaría, por favor, se permita la visualización de 2 videos. Proceda, señor secretario. Autorizado, presidente. Cuando evaluó esta pregunta, hizo un recordatorio tanto para el presidente de la República como para la Asamblea Nacional. Y dentro del recordatorio que la Corte Constitucional incorporó en su análisis, estableció que tanto el presidente como la Asamblea deberán considerar el principio de estricta legalidad, el principio de configuración legislativa y el principio de proporcionalidad. Más adelante, en sus párrafos 92 y 93 del dictamen, la Corte Constitucional fue muy específica en qué significa que la consulta, cuando se materialice en una reforma normativa, debe involucrar o deba tomar en cuenta los principios de estricta legalidad, de configuración legislativa y de proporcionalidad. Significa. Y en ese sentido, los párrafos 92 y 93 hacen consideraciones para dejar claro que la Asamblea Nacional debe tener mucha cautela a la hora de incorporar estas reformas, pues esto exige una cuidadosa tipificación de las conductas y una medición muy razonable de las consecuencias que éstas podrían generar, lo cual debe reflejarse en una graduación adecuada entre la relación punitiva y los bienes que se encuentran en juego. Es decir, la Corte hizo mucho hincapié en la necesidad de la proporcionalidad con la que se deben tipificar el aumento de las penas que aprobó, por supuesto, el pueblo en las urnas. Así, la Corte Constitucional afirmó que puntualmente la Asamblea debería asegurar la existencia de un debate amplio con un alto grado de representación democrática a la hora de aprobar estos aumentos de penas, y estableció que el rol de la Asamblea era que la Asamblea no podía olvidar que dentro de su rol se encontraba el hecho de que tenga que intervenir como un garante de los derechos en este proyecto que involucra el aumento de penalidades. Y aquí yo quiero hacer un pequeño hincapié, porque muchas veces nosotros tenemos esta idea de que, bueno, la Asamblea Nacional lo que va a hacer ahora es deliberar sobre el aumento de las penas, y esa es la función que tiene que cumplir la Asamblea Nacional, y ahí se agota su función. Y en realidad la Corte Constitucional, cuando hizo el análisis de estas preguntas y aprobó la constitucionalidad de estas, y estas lograron arribar a un plebiscito que fue aprobado por el pueblo ecuatoriano, dejó sentado en su dictamen que la Asamblea Nacional cumple un rol muy importante, no solamente porque es el agente exclusivo en el que se puede crear esta deliberación que dé lugar al aumento de penas, sino que en ese contexto de la deliberación, la Asamblea Nacional tiene un rol preponderante a la hora de proteger los derechos que se encuentran en juego cuando se debate el aumento de las penas, que es el deber de la Asamblea, la protección del contenido esencial de los derechos que se encuentran en juego dentro de esta reforma normativa. La Corte Constitucional, de igual manera, hizo hincapié en la necesidad de que la reforma, especialmente esta reforma que tiene que ver con el aumento de penas, no olvide que en nuestra Constitución de la República ya existe una orientación de la política penal, y esa orientación de la política penal está anclada en la rehabilitación de los sujetos y sobre todo al permitir y al velar por la dignidad de las personas que se encuentran en juego dentro de un proceso penal o que han sido condenadas dentro del contexto de un proceso penal. Estas son las consideraciones. Continúa, asambleísta, por favor. Le recuerdo que le queda 1 minuto, si es tan amable. Si bien la Fiscalía General del Estado es respetuosa del mandato soberano,
recomienda que el aumento de penas observe estándares proporcionales con el fin de evitar que el mandato del comportamiento que mandan las normas jurídicas no se desdibuje. Y respecto, el profesor Luzón Peña, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá en España, es muy didáctico al explicar las consecuencias de la inobservancia de la proporcionalidad de las penas, al establecer que, abro comillas, si un hecho es poco grave, no se puede castigar igual que otro más grave, porque así lo requiere la eficacia e idoneidad preventiva general de las penas, finalidad que se encuentra contenida en el Código Orgánico Integral Penal, ya que si se castigaran igual los hechos poco graves que los graves, no habría mayor intimidación e inhibición para cometer delitos graves, cuya frecuencia podría aumentar. Y además se produciría una gravísima confusión en los esquemas valorativos de los ciudadanos y la sociedad. En suma, la proporcionalidad es necesaria para un adecuado funcionamiento de la prevención general de la pena. Lo mencionado incluso responde directamente al principio de igualdad, que exige tratar por igual lo igual, pero desigualmente lo desigual. Hemos tenido innumerables reformas que han subido penas, que han cambiado tipos penales, pero vemos con preocupación que la dinámica criminal no ha ido bajando, disminuyendo, sino que ha ido en aumento. Entonces, la reflexión que nos queda acá es, el aumento de penas se está convirtiendo en una política criminal efectiva. Eso queda para el análisis. Creo que la respuesta es más que clara, porque pese al aumento de las penas, el índice de criminalidad no ha bajado. Entonces vemos que se debe a otros factores que debería implementarse como política de Estado a nivel general y que tiene que ver con otros factores, no necesariamente con el aumento o el incremento de penas. Asambleísta, le ruego cerrar su intervención porque se ha pasado ya por 3 minutos, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Y sí, le ruego que me regale 2 minutos más porque estamos en un tema bastante sensible y bastante importante para el país. Le ruego, le doy 1 minuto más, por favor, pero cierre, compañeros, por favor. Estos fueron los criterios de todas las comisiones generales y además se recomendó de un estudio criminológico detallado que respalde las modificaciones planteadas en la consulta popular. Aquí requerimos como requisito sine qua non un análisis exhaustivo sobre la pertinencia, efectividad y proporcionalidad de los incrementos de las penas. Hoy este pleno tiene que cumplir con el mandato popular, que es aumentar las penas, y todo esto obedece a la preocupante y hasta tenebroso aumento de la criminalidad que enfrenta el país sin ningún plan de acción, sin ningún plan Fénix para contrarrestar esta triste y cruel realidad. Pero a su vez tenemos que estar claros en que estamos vulnerando la obligación de un adecuado debate parlamentario para fijar y establecer aspectos inherentes al contexto normativo, disposición de la Corte Constitucional. Muy a pesar de que personalmente no estoy de acuerdo en aprobar estas penas desproporcionadas, reconozco que es un mandato popular y que hay que acatarlo. Y aquí tendría usted las herramientas necesarias, presidente Noboa, que dice necesitar para devolverle la paz y la seguridad a los ecuatorianos. Por otro lado, también ustedes, compañeros, han recibido de primera mano criterios técnicos y constitucionales de autoridades y abogados expertos en materia penal. Es por ello... Siguiente intervención, señor secretario. He repetido 3 veces que se le ha acabado el tiempo.